alabanza de tu pueblo. Y ahí donde estamos reunidos, ahí tú envías bendición y envías vida eterna. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Damos la más cordial bienvenida. A todos los que se están conectando, bienvenidos. Le habla el pastor José aquí de la Cosecha Christian Ministry, acá en Duluth, Georgia. Y también enviamos un cordial saludo a Carol. Carol, Dios te bendiga, espero que te reponga bien pronto y el próximo domingo por fe ya sé que vas a estar aquí. Dios para ti, para tu mami, ¿ok? Dios les bendiga. Amada iglesia, pueden sentarse. Permítame un momento tomar un sorbo de agua. Gracias, Señor. La semana pasada estuvimos, ¿verdad? Hablando acerca y estudiando acerca de la promesa del Padre. Y Jesús le dijo a sus discípulos que no salieran todavía del lugar. ¿Por qué? Porque había una promesa la cual tenían que esperar. Y la escena durante 10 días, los discípulos pues estuvieron, no mamá, no te preocupes, pásalo por aquel paño, no te preocupes. Estamos en vivo. Ya, gloria a Dios. Y durante 10 días los discípulos permanecieron reunidos. Ellos no sabían ni cuándo iba a suceder esa promesa, pero creyeron en la palabra de Dios. Entonces llegó el día que cambió la historia. Y ese es el tema del cual les quiero hablar hoy. El día que cambió la historia. Hay días en la vida del ser humano que siempre vamos a tener memoria. Por ejemplo, el día de una boda, siempre nos vamos a acordar el día que nos casamos. El día, por ejemplo, que nace tu hijo o tu hija, ese es un día que también marca tu vida y te vas a acordar también. El día, por ejemplo, que conociste a Jesucristo o que lo recibiste como tu Señor y Salvador, ese día, por ejemplo, en el caso mío, recuerdo que fue para el año 88 y fue un año muy especial para mi vida. Amén. Entonces, hay días que van a cambiar el rumbo de la humanidad y Pentecostés fue uno de ellos. Amén. Y muchos creyentes piensan que Pentecostés comenzó en los Hechos, pero déjame decirte que Pentecostés comenzó mucho antes, aún en el Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque Pentecostés era una de las grandes 3 fiestas que tenía Israel, junto con la fiesta de la Pascua y junto con la fiesta de los tabernáculos. Amén. Era una de las 3 grandes fiestas que celebraba Israel. Y Pentecostés se celebraba cada 50 días. Entonces no fue casualidad que el Espíritu Santo descendiera precisamente en Pentecostés. Y quiero leerles, ¿verdad? En los versículos que están haciendo, que son base para esta prédica. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea mi Señor. Vamos a buscar Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. Cuando tenga la palabra diga amén. Y el que no, aleluya. Amén, gloria a Dios. Ahí está puesto en la pantalla. Y la palabra de Dios dice: en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Verso 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Gloria al Señor. Fíjate, entonces no fue casualidad que el Espíritu Santo descendiera precisamente en Pentecostés. En el Antiguo Testamento se celebraba, ¿verdad?, en Pentecostés la temporada y eran las primeras primicias, primeras espigas que se sembraban, ¿no? Entonces en Hechos 2 Dios presentó las primeras almas de esa gran cosecha, porque más adelante vamos a ver que se convierte en 3,000 personas. Entonces te quiero hablar de varios puntos importantes en este capítulo 2 del libro de los Hechos, porque para mí es uno de los, obviamente, y también para los teólogos, ¿verdad?, para aquellos, es uno de los pasajes más importantes de la Biblia. Yo te diría que de los más conmemorativos, que reflejan el inicio de la iglesia del Señor. Y primer punto que te quiero hablar es que el cielo cumplió la promesa. ¿Sabes que hay una promesa que espera por ti? Dios, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús que venía a ser bautizado, Juan el Bautista dijo: oye, yo no soy digno de tratar el calzado del Señor, pero yo bautizo en agua, pero él bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces, esto nos enseña que Dios nunca olvida su promesa. ¿Sabe qué? La promesa ocurrió, y no era porque los que estaban en el aposento alto esperando la promesa del Señor, o porque estaban orando, porque eran buenos discípulos. No por eso vino el Espíritu Santo, sino porque sencillamente Dios cumple lo que promete. Y si Dios lo cumplió, si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Amén. La iglesia, mira, la espera terminó, la promesa llegó y la iglesia nació. Entonces, si Dios tiene una promesa, si Dios te da una palabra, tarde o temprano se va a cumplir, porque es palabra de Dios. Dice la palabra, ¿verdad?, como hablamos el domingo pasado, que Dios no es un hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sus promesas en Él son en Él sí y en Él amén. Que amén significa que así sea. Amén. Entonces, Dios, yo te aseguro, es como yo me imagino a Juan el Bautista. Oye, conmigo viene a bautizarse en agua, pero si tú quieres el bautismo del Espíritu, ve a donde Jesús. Si tú quieres el bautismo en fuego, ves a donde Jesús. Porque Jesús es el único que puede darnos ese bautismo. Y ese bautismo viene de lo alto. No viene de abajo, viene de lo alto. Recordemos que Él dijo: yo tengo poder, pero viene uno, que se llama el Bautista. Viene uno que tiene más poder que yo. En otras palabras, tiene más autoridad que yo, para dar lo que yo no puedo dar. Amén. Y ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. El bautismo en Santo y fuego, bendito Dios. Muchas veces cuando tú sientes por ahí, Dios va a abrir tu ser. Cuando sientes por ahí que el Espíritu te mueve, es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida obrando. Amén. Porque Él habita ahí. Amén. Esto lo vamos a aprender hoy. Hechos 2:2. Te voy a dar el segundo punto, que es el viento. Y el texto dice: como un viento recio. Fíjate, el escritor se llama Lucas. Esto que escribió el Evangelio de Lucas, como escribió el libro de los Hechos, él dice y lo describe como un viento recio. Fíjate que él usa la palabra como para describir algo que no podía explicarse por sí solo. Amén. Lo importante no era el viento, lo importante en sí era lo que representaba. Amén. Y era la presencia y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Era la presencia y la obra del Espíritu
Espíritu Santo que estaba manifestando en ese lugar no era un viento literalmente, era un sonido. ¿Y qué representa? En las Escrituras, el viento representa muchas veces o simboliza la acción soberana del Espíritu Santo. Vamos al Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 37. Dice la Biblia que Dios lleva en el Espíritu a Ezequiel a este valle de huesos secos. Era un valle donde había muchos huesos secos, muchos, en otras palabras, esqueletos humanos, un valle completo. Y estaban ahí. Y el Señor lo lleva en el Espíritu a Ezequiel, al profeta Ezequiel, lo lleva a ese lugar. Y el Señor le pregunta, ¿tú crees que esos huesos pueden cobrar vida? Y Ezequiel le dice, Señor, yo no sé, pero tú sí sabes. Y el Señor le dice, oye, pues profetiza a esos huesos que cobren vida. Y dice en el verso 10, dice que Ezequiel profetizó lo que Dios le mandó. Y Ezequiel dijo, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Mira qué interesante, mire qué extraordinario y sobrenatural. Dice que del momento cuando sopló, aquellos huesos recibieron vida. Aquellos huesos dice que recibieron vida y se levantaron como un gran ejército. Esto es tipología de la casa de Israel, según el verso 11 de ese capítulo 37. Esto representaba a todos aquellos que viven separados de Dios, que viven muertos espiritualmente. Y Dios quiere darles vida. Dios quiere darles vida. Pero la pregunta es, ¿te dejarás tú que el Señor te dé vida? Así que lo que Ezequiel vio aquí, ese valle de huesos secos, significa que vivían, esa gente no tenían esperanza, es decir, estaban sin esperanza. Esos hombres que como Israel se desvían de Dios y como consecuencia están muertos espiritualmente. Amén. Entonces, el viento recio del Espíritu Santo tiene el poder para dar vida donde solo hay muerte. Amén. Lo que estaba seco volvió a cobrar vida. Lo que parecía perdido volvió a ser restaurado. Así es el Espíritu Santo con el corazón del ser humano. También así que Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Amén. Otro ejemplo. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús hablándole a Nicodemo, el maestro Nicodemo, en el capítulo 3. Y vemos que el Señor usa el viento para ejemplificar o para explicar la obra del Espíritu Santo. Pues tú sabes que tú y yo no podemos ver el viento, ¿cierto? No podemos ver el viento, pero podemos sentir sus efectos. Amén, ¿verdad que sí? Podemos sentir sus efectos, aun cuando nos acaricia la brisa, ¿verdad? Te lo voy a ilustrar de otra manera. Nadie puede ver el viento, pero vemos cuando las hojas de los árboles se mueven. Así es el Espíritu Santo. Y mira cómo Jesús le dijo a Nicodemo, oye, lo que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. ¿Escuchaste? Cuando tú y yo nacemos del Espíritu Santo, tú y yo no sabemos, estamos aquí hoy, yo mañana voy a llevar a otro lugar. No sabemos. Él es el que nos dirige nuestra vida. Pues estamos aquí hoy y vamos a hacer lo que Él nos manda hacer. Él dirige nuestra vida. Ya no vivo yo, como dijo el apóstol Pablo, la vida de Cristo en mí. Amén. El Santo vino a habitar nuestra vida. Mira, cuando una vida es transformada, cuando un pecador, por ejemplo, la obra del Espíritu Santo es tan increíble que podemos ver, por ejemplo,
cuando un matrimonio es restaurado, podemos ver cuando una vida es transformada, podemos ver aún cuando alguien perdona a otra persona, podemos ver cuando una persona comienza a vivir para Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén, amén. Eso lo único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Hay cosas que tú y yo no podemos hacer, pero Él sí lo puede hacer a través de nosotros. Amén. Así que no fue casualidad que Lucas describiera en Pentecostés el sonido de un viento recio. El mismo espíritu que dio vida a los huesos secos en Ezequiel y que Jesús describió como el viento que transforma en Juan capítulo 3, ahora descendía en Hechos capítulo 2, ahora descendía sobre ¿quiénes? Sobre aquellos discípulos del Señor que estaban reunidos en el aposento para darles vida. Amén. Para dar poder y para entrar a cumplir su misión. Y no solo a ellos. Vamos a ver más adelante quiénes más fueron bautizados. Y esto es interesante porque la palabra en hebreo es ruá, que significa viento, significa ¿qué? Más aliento o espíritu. Y en el Nuevo Testamento esa palabra significa neuma. Y esa palabra significa de igual forma viento, significa aliento, significa espíritu. Amén. Entonces, mira la revelación que encontramos aquí. En Génesis capítulo 2, verso 7, vemos que Dios sopla aliento de vida y el hombre vive. En Ezequiel 37, el viento del espíritu trae vida a un valle de huesos secos. En Juan capítulo 3, vemos que Jesús enseña el nuevo nacimiento y enseña que es una obra del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2, el sonido como de un viento anuncia el nacimiento de la iglesia del Señor. Ven la secuencia de cómo Dios manifiesta la obra del Espíritu en el hombre. Amén. Gloria a Dios. Están aquí. Entonces, pueden ver esa belleza de la revelación. Desde Génesis hasta el libro de los Hechos, o hasta el Espíritu Santo es presentado como aquel que da vida. Amén. Donde sopla el Espíritu de Dios, la muerte ha pasado, pasa a la vida. El temor se convierte en valentía. Y una iglesia pasiva se transforma en una iglesia llena del poder de Dios. Amén. Eso lo hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Ahora, todos podemos ver que Pentecostés no fue un acontecimiento aislado, sino el cumplimiento del maravilloso plan de Dios que se venía revelando desde el principio de las Escrituras. Por ejemplo, ¿podrá controlar el viento? Claro que no lo podemos controlar. Tampoco podemos controlar el Espíritu Santo, porque Él hace como Él gusta, pero sí lo podemos contristar. Lo podemos entristecer cuando hacemos cosas que no nos corresponden hacer. Entonces, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que da vida a todo aquello que está muerto espiritualmente. El Espíritu Santo nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es el Espíritu Santo de Dios en el ser humano, en cada uno de nosotros, amado. Amado, lo que pasa hoy es que parece, no vemos a veces mover, porque a veces no tenemos la reverencia que le corresponde al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo en tercera persona. Y Él está aquí ahora mismo. Él está aquí. Si nos metemos en el Espíritu, estando en el Espíritu como estaba yo ahorita ahí, yo voy a sentir su mover en mi vida, sentir su presencia. O desde esta mañana cuando me presenté ante Él, ahí estaba el Señor conmigo. Ahí yo sentía su presencia. Amén. Porque Él vive en nosotros, amados. Te voy a hablar de dos elementos. Te hablé del viento, ahora te voy a hablar del fuego. En la Biblia el fuego representa la presencia de Dios, representa la purificación,
representa la santidad y representa el poder. Y es interesante porque quiero que usted observe algo aquí. Fíjate, el fuego de Dios en el Nuevo Testamento descendió en la zarza ardiente donde le habló a Moisés. Descendió en el monte Sinaí cuando Dios entregó la ley a Moisés. Descendió sobre el tabernáculo y en el templo, manifestando la gloria de Dios. Pero en Pentecostés ocurrió algo que cambió la historia. Ya el fuego de Dios no descendía sobre un lugar, sino descendía sobre personas. Sobre personas. Dios estaba anunciando que su presencia ya no iba a habitar en un edificio, sino iba a habitar ¿en dónde? En el corazón de cada creyente, en la vida de cada creyente. Amén. Amén. Así que, y también así que el apóstol Pablo, hablando en 1 Corintios 3, 16, 17, dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que mora en nosotros? Y aún en 1 Corintios 6 también dice: ¿no ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, porque habéis sido comprados por precio? O sea, el fuego en Pentecostés no vino para producir un espectáculo alguno. Vino para producir, para formar un pueblo santo, para que ese pueblo, al recibirlo, pueda reflejar el carácter de Cristo a donde quiera que vaya. Y la forma en que Él ahora habita en nosotros es porque Él habita en este templo. Somos sus hijos. Él habita aquí y Él es el que manda aquí, y Él es el que me guía a toda verdad y a toda justicia. Él es el que me dice: oye, ves por aquí, como así le hacía a los apóstoles, los dirigía. Y el Espíritu Santo es increíble. Cuando hago un mensaje, de momento no es esto, pon esto, quita esto, pon esto. Él es el que lo hace, Él es el que va cambiando las cosas, Él es el que te guía, amén. Él es el que nos va guiando, bendito Dios. Entonces, el fuego en Pentecostés no vino entonces para crear ese espectáculo, vino para dejar saber a nosotros que el Señor quería manifestar su presencia y que todo el mundo la conociera. Porque si vemos más adelante, te voy a estar leyendo aquí el fuego en 2:3, en Hechos capítulo 2. En el 3 dice, fíjense, ¿verdad? Dice que empezó cuando hemos dicho que se apretaron como lenguas fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba de qué hablase. Y entonces, de momento dice que se juntaron todos y decían: pero ¿cómo es posible que esta gente de Galilea hable en mi lengua? ¿Cómo es posible? El fuego, amado, si hay algo que el Señor quiere hacer en la vida del ser humano, es precisamente purificarnos, es precisamente, viene a llenarnos de su poder, viene precisamente a traer santidad, porque ya nos separa. Y eso es lo hermoso del Espíritu Santo, porque nos somos llenos de su presencia. Entonces, mira esto: el fuego no vino a consumir al creyente, el fuego vino a consumir todo aquello que nos impide parecernos a Cristo. El fuego de un incendio
destruye. Usted sabe cómo, consume y destruye, ¿verdad? Pero el fuego de Dios purifica. Como el oro en el horno, el Espíritu Santo va quitando el orgullo, va quitando el egoísmo, el resentimiento, quita la incredulidad y todo lo que no refleja a Jesús en nuestra vida. Y si permitimos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, el mundo no solo verá una iglesia con poder, verá una iglesia que se parece cada día más a Jesucristo. Amén. Más a Jesucristo. Y hay otra manifestación que habla Hechos capítulo 2 del 4 al 13. Dice que hablaron en lenguas. Dice que hablaron en idiomas entendidos por las personas presentes, las cuales eran de distintas nacionalidades reunidas en Jerusalén. Estaban reunidas ahí. Entonces, verso 6 dice, cada uno les oía hablar en su propia lengua, porque había de diversas nacionalidades. Y dice que se estaban atónitos y maravillados diciendo, Hechos 2, verso 7. Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y el verso 8. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Entonces, cada uno de los que estaban ahí escucharon el mensaje en su propio idioma, en su propia lengua. Entonces, el verso 11 dice, esto mismo decía, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, el milagro que sucedió en Pentecostés no era para traer confusión al ser humano. El milagro era para eliminar las barreras, para anunciar a Cristo. Ya no hay ninguna barrera en el mundo que impida que tú y yo anunciemos el Evangelio. Porque el Espíritu Santo trasciende toda barrera del idioma, trasciende naciones, trasciende cultura, trasciende pueblo, trasciende reino. Es el Espíritu Santo, amén. Trasciende todo. Nadie va a tener excusa cuando estemos ante la presencia de Dios. Apocalipsis 19, Apocalipsis 20. Nadie va a tener excusa cuando estemos ante la presencia de Dios. Porque todo el mundo ha escuchado el mensaje del Señor. Amén. Ahora bien, al seguir leyendo en los libros de los Hechos, encontramos que en varias ocasiones, cuando el Espíritu Santo descendía sobre nuevos creyentes, también había manifestaciones visibles del poder del Espíritu Santo. Hablaban en otras lenguas, otros profetizaban, otros hablaban de magnificando el nombre del Señor. Y en Hechos 10 vemos en la casa de Cornelio cómo también el apóstol Pablo llegó y habló, el apóstol Pedro, llegó. Pedro llegó y habló y ellos fueron bautizados rápidamente en el poder del Espíritu Santo. Igual en Hechos capítulo 19, cuando los discípulos fueron allá a Éfeso. Entonces, el Espíritu Santo cada vez que llega a un lugar transforma y cambia. Como transformó mi vida, amado. Como transformó, mi esposa me dice que un día estaba reunida, cuando conocí al Señor, estaba reunida en un círculo de oración, en una vigilia afuera en la noche. Dice que ahí fue ella bautizada también de igual forma. Amado, es evidente el poder de Dios manifestarse en la vida del ser humano. Cuando tú empieces a sentir el moverle de tu vida, no lo contristes, déjalo que fluya. Déjalo que fluya, amén. Termino ya. Pedro, el Espíritu Santo, mira cómo transforma a la gente. Del temor al valor. Conocemos a Pedro en el verso 14 del capítulo 2 de los Hechos. Así las semanas previas, Pedro había negado a Jesús. Pedro se había escondido
Y ahora, ¿qué pasó con Pedro? Que se levanta de momento a predicar y se convierte en 3,000 personas. Pedro ahora era otro, porque estaba lleno del poder de Dios. Dios lo había transformado, amado. Es que cuando el poder de Dios sube sobre tu vida, es para transformarte. No tan solo cambiarte, te transforma de una vez y para siempre. Amén. Te va a transformar. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Pedro. Pensando, no solo cambia circunstancias, transforma personas. Ahora vemos a Pedro predicando a Cristo. Cuando tenía tanto temor este hombre antes, pues también era muy impulsivo. También recordemos eso, que le cortó la oreja a uno de los sacerdotes del Sanedrín. Y vemos cómo le cortó la oreja a uno de esos sacerdotes. Pero ¿qué pasó? Pedro ahora era un hombre que estaba bajo el total y absoluto control del Espíritu Santo. Y ahora vemos que Pedro predica, se levanta y predica, y hace referencia aún a las Escrituras como en el libro de Joel capítulo 2. Entonces, esto sigue siendo el modelo de toda la predicación. Este fue el milagro más grande, la transformación de una vida. Porque, amado, déjeme decirle algo. Si hay un milagro grande del ser humano, no es tan solo la manifestación del poder de Dios, es que las vidas sean transformadas, cambiadas, sean transformadas por el poder de Dios. Pedro era impulsivo, negó a Jesús 3 veces, tuvo miedo de una criada que lo acusó. Tú eres uno de los que andaba con el Señor, se escondió como los demás discípulos, pero ahora Pedro era otro. No, fíjate, no cambió el mensaje. ¿Quién fue que produjo el cambio, verdad? No cambió ni el mensaje, no cambió el mundo, cambió Pedro, que Pedro fue transformado por el Espíritu Santo que transformó su vida. Entonces, Dios no está buscando personas perfectas. Dios está buscando personas disponibles para ser llenas de su Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo llena a una persona, esa persona no se convierte en el centro. Cristo se convierte en el centro de todo lo que habla, de todo lo que va a fluir de Él. Es Cristo, amén. Y termino, y con 3,000 personas transformadas. Mira, cuando se levanta Pedro y predica, aquí vemos el primer fruto de la iglesia, llena del Espíritu. 3,000 personas fueron bautizadas. No fue el resultado de una estrategia, fue la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno. ¿Por qué? Mira, en Éxodo capítulo 32, cuando Israel adoró el becerro de oro, murieron alrededor de 3,000 personas, dice la Biblia. Y en Hechos capítulo 2, después de la predicación de Pedro, 3,000 recibieron vida. En el Sinaí, la ley reveló el pecado y hubo juicio. En Pentecostés, el Espíritu Santo aplicó la obra de Cristo y hubo salvación. Entonces, no es un contraste absoluto entre la ley y la gracia, sino una promesa, una hermosa promesa. Y es una hermosa manera de mostrar cómo Dios llevó adelante su plan redentor. En otras palabras, el Espíritu Santo descendió para que el mundo conociera a Cristo. En Hechos 2:37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Quién? Los que estaban escuchando el mensaje de Pedro. Fíjate, no fueron convencidos por la elocuencia de Pedro. Fue el Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo de la Biblia, Pedro lo predicó. Pero el Espíritu Santo que pone convicción de pecado, convicción de justicia y de juicio en el ser humano. Es el Espíritu Santo que lo hace. Amén. Entonces, nosotros predicamos la palabra, pero el Espíritu Santo es el que convence los corazones. Es el que toca las vidas. Amén. Entonces, para redondear todo, ¿cuál fue el objetivo de Pentecostés? Además de que la iglesia recibiera poder, el resultado fue 3,000 personas que entregaron su vida a Jesucristo. Ese es el fruto
Y eso es lo que glorificó al Señor. Pentecostés no fue simplemente un evento sobrenatural. Fue el comienzo de una nueva etapa. ¿Por qué? Porque desde ese día la iglesia recibió poder, la misión comenzó, el evangelio comenzó a extenderse y la historia aún continúa. Te invito hoy a que reflexiones en estas preguntas. ¿Has oído hablar del Espíritu Santo? ¿Está el Espíritu Santo obrando en tu vida? ¿Habrá áreas donde necesitas rendirte a Él? ¿Estás siendo un testigo de Cristo donde Dios te ha puesto? ¿Tu vida estará reflejando el poder transformador del Evangelio? Si hay algo que transformó mi vida, por hablarte de mi testimonio, o parte de él, fue el Espíritu Santo. Como yo lo he hecho otras veces, yo no podía hablarle a nadie, no me atrevía. Pero el Espíritu Santo, cuando vino a mi vida, es algo indescriptible, algo que no se puede explicar en palabras humanas o sencillas, ¿verdad? De dejarte saber que fue algo inexplicable, fue algo que vino de la cabeza a los pies, fue algo que sacudió todo mi espíritu, toda mi alma, y pude entender que ahora Dios puso eso para yo poder hablar a otros acerca de la maravilla, como decía Jesús en Hechos 1:8, y para que seamos testigos del Señor Jesús. Porque el Espíritu Santo también vino a revelarnos a Jesús. Amén. Recuerda, porque Jesús ascendió, el Espíritu Santo se quedó en la tierra y está morando en cada creyente que recibe a Jesús como su Señor y Salvador. No sé si hay en las redes, hoy tú quieres recibir a Cristo en tu corazón. Si tú quieres recibir al Espíritu Santo, recibe a Cristo en tu corazón en esta tarde. Hoy es un buen día para que le digas: Señor, perdona mis pecados. Hoy yo me arrepiento y vengo a ti. Y créeme que cuando tú pones esas palabras de la Biblia, que va a venir sobre ti el Espíritu Santo para ser templo de tu vida. Ahí es que va a habitar. Va a habitar con Dios Padre y Dios Hijo ahí en tu vida. Amén. Así que vamos a ponernos en pie, amada iglesia. Quiero que incline su rostro, cierre sus ojos. Si hay alguien aquí que necesite el toque del Espíritu Santo, puede pasar, yo le voy a ungir. Esto no tiene que ver con religión, ni tiene que ver con ninguna rito religioso, quiero decir. El cambio comienza cuando tú te rindes al Señor. La transformación comienza cuando tú dices: Señor, yo caminé a mi manera, pero ahora quiero caminar de acuerdo como tú mandes. Ahí comienza el cambio en el ser humano. Señor, hoy yo me arrepiento de todos mis pecados. Por eso, aquel que me está viendo por las redes sociales, repita conmigo esta oración. Amado Dios y Padre, voluntariamente reconozco que soy un pecador y mi pecado me separa de ti. Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y creo que Dios Padre lo resucitó de entre los muertos. Jesús, entra a mi vida. De ahora en adelante yo te voy a amar y te voy a servir todos los días de mi vida. Amén. Si hiciste esa oración, hoy has pasado hoy has pasado de muerte a vida, dice la palabra, y tu nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Puedes escribir los comentarios y nos puedes enviar, por favor, para que oremos por ti. Y a los que estamos aquí, quiero que vamos a hacer esta oración. Incline su rostro ahí, va a decir sus ojitos. Vamos a orar a nuestro Dios y Señor. Amado Dios y Padre, gracias te damos, amado Dios y mi Rey, porque tú cumpliste la promesa al derramar de tu Espíritu sobre
la iglesia. Amado Dios y mi Rey, gracias porque ese mismo Espíritu sigue guiando a la iglesia hoy. Padre mío, llénanos de tu gracia, llénanos de tu presencia. Padre, quita todo temor, quita toda apatía, quita toda indiferencia y haznos sensibles a ti, haznos sensibles al Espíritu, haznos una iglesia apasionada por ti. Padre, que podamos ser obedientes a tu palabra, Señor, y comprometidos cada día más, Padre mío amado, con la misión que tú nos has encomendado. Que el fuego de tu Espíritu purifique nuestros corazones, que el viento de tu presencia nos impulse a seguir tu dirección, amado Dios y mi Rey, y que nuestras vidas proclamen cada día el Evangelio con valentía y sin temor. Amado Dios, permite que la historia que comenzó en Pentecostés continúe escribiéndose en nosotros y a través de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu. Bautízanos con Espíritu Santo y fuego. Padre, que donde quiera que estemos seamos la diferencia. Hacemos diferencia donde quiera que estamos, porque el poder tuyo está en nosotros. Gracias, Señor, porque nos haces testigos fieles de Jesús. Jesús, nuestro amigo fiel. Gracias, Padre, en Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde, amada iglesia.